El tema de hoy, vimos desde la semana pasada, antes de la semana pasada, pues es con relación a la selección del proceso. Decíamos que las normas ISO 9001-2015 dice que el proceso es conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. O sea, necesito lo que es una entrada al proceso, hago un proceso y después tengo una salida prevista o un resultado. Entonces, ¿cuáles son las entradas? Hay dos tipos de entradas. Lo primero que tenemos acá, lo que nos dice las fuentes de entrada, o sea, de dónde viene, desde dónde viene lo que es la entrada, o sea, quiénes me proporcionan a mí lo que yo necesito para poder producir. ¿Quiénes son? Bueno, los procesos precedentes, o sea, si yo trabajo en un departamento, el departamento que está detrás de mí, que me entrega a mí para yo hacer mi trabajo. Productos, perdón, proveedores internos y externos, también lo que es las partes interesadas y demás. ¿Qué me entrega? Una parte de entradas. ¿Qué me entregan ellos? Por ejemplo, almacén, un suplidor interno, me entregan energía, material, información, también, por supuesto, me entregan materiales y también los requisitos que son las instrucciones de trabajo y demás para poder producir. Yo con eso, con la fuente, con lo que me entregó la fuente de entrada, que fueron materiales, materias primas y demás asuntos, yo voy a hacer una actividad y las actividades tienen una entrada y una salida. O sea, usted comienza a hacer el trabajo y termina de hacer el trabajo. Normal, ¿verdad? Entonces, lo que pide precisamente es, un segundito, una gente que está entrando ahora parece. A ver. Ok. Entonces, decimos, me entregan una materia prima, entonces con eso yo voy a hacer un producto. O sea, tengo entradas en el proceso y después tengo salida. El inicio y el final. Luego dice, esa salida, ¿qué son? Lo que yo hago entonces, yo le envío a mi cliente interno materia, energía, información, también servicio y también, por supuesto, una que otra instrucción de trabajo para que sepa lo que va a hacer. Ahora, ¿quién recibe esa salida? Lo reciben los procesos posteriores. O sea, si trabajo en un departamento, el departamento que es mi cliente es quien va a recibir lo que es ese producto o subproducto que yo realizo. También puede ser un cliente externo, también puede ser parte interesada que estén inmiscuida en la parte de producción. Y dijimos que en la parte de abajo está las partes donde yo voy a tener que tener lo que es inspecciones de calidad. Voy a tener inspecciones de calidad en la entrada, la misma entrada, en las actividades, en las salidas y también en los sectores de salida. Entonces, vamos a poner eso. Yo le puse este ejemplo ahorita, perdón, el pasado jueves. Vamos a ver qué vimos. Vimos entonces que ese enfoque, viéndolo ya de un punto de vista un poquito más amplio y más práctico, dijimos que ese enfoque comienza con esto. Comienza con este ejemplito. Vamos a tener entonces un enfoque basado en procesos aplicado a la confección de una camisa. Entonces vamos a decir, pero espérate, vamos ahora a trabajar con un bien. ¿Qué necesitamos? Necesitamos los materiales, la tela, zipper, botones, hilos llenos de cuello y muchas cosas más. También vamos a necesitar equipos y herramientas, que son la máquina de coser, la tijera, la perforadora, la plancha y otras cosas más que se necesitan para poder hacer una camisa. Pero también requerimos mano de obra para hacer la camisa, que son los patronistas, diseñadores, supervisores y demás personas que tienen que ver de forma directa o indirecta con la producción. Yo primero tengo que definir cuáles son las cosas, personas, equipos que necesito para hacer el trabajo de una camisa. Entonces ya definido eso, me voy a la otra parte, que es el proceso de producción. Dice, ok, vamos a definir
el proceso de producción de esa camisa. Recuerden que yo nunca he fabricado una camisa en mi vida. Simplemente por deducción, yo digo, mira, comenzamos con esto. Primero, se hace un diseño, se seleccionan los materiales, luego se traza sobre la tela, luego se corta la tela al tamaño que se necesita, luego se hace la costura. ¿Por qué la costura? Ya hemos dicho el pasado jueves, ¿por qué está puesto con un color más oscuro? Porque vamos a tomar ese proceso dentro del sistema, ese proceso, para decir que esto es lo que yo haría dentro de una fábrica de, de camisas. Entonces, el siguiente paso es colocar los botones, planchar la camisa y finalmente empacar. El producto final, ¿cómo va a ser? Como ustedes ven, una camisa producida o muchas camisas producidas en una fábrica. Entonces, vamos a poner eso que ustedes ven ahí, vamos a ponerlo ahora en el esquema original, que es ese que está acá. Entonces, ¿cómo hacemos? Decimos, mira, este es el enfoque basado en proceso de viene aplicando la costura de una tela para camisa. Tenemos, primero, cortar las fuentes de entrada, o sea, el proceso precedente. Si nos vamos atrás, vemos que el proceso precedente nos lo dice aquí, no está ahí, el corte de tela. Ese es mi proceso precedente y lo coloco entonces aquí, que es mi fuente de entrada. ¿Está claro eso? ¿Hay algún tipo de duda? Porque la persona que lo hicieron dos, uno lo hizo mal. Es importante que esto lo entiendan, que vean esta parte para que puedan hacer su trabajo bien. Luego dice, la entrada, materias primas, energía, información. ¿Qué cosa necesita la persona que va a coser para poder trabajar? Me necesita por aquí las telas cortadas, los hilos, la máquina de coser, la tijera, especificaciones, necesita muchas cosas para poder entonces coser las partes de la camisa. Ahora, la actividad per se es la siguiente. La actividad es unir las partes entregadas con hilo utilizando la máquina de coser. Recuerden que la actividad que estamos viendo es la de hacer la costura. Ven, la costura. ¿Qué hace la persona de costura? Une las partes entregadas con hilo utilizando una máquina de coser. No hay más nada de eso, ¿no? No hay mucho misterio en eso. Ahora, ¿qué sale? ¿Cuál es el resultado de que esta persona une las partes entregadas? Ah, mira, el resultado es partes correctamente unidas en paquete de 10 unidades. O sea, yo tengo paquete de 10 camisas, igual lo pongo ahí. O sea, ya quien hace la unión de las partes lo va a entregar a alguien más. ¿A quién se lo va a entregar? Se lo va a entregar entonces a quien le coloca los botones. ¿Y cómo yo lo sé? Sencillo, mira, aquí está. Ahí lo dice. Colocación de botones es el proceso posterior que sigue después de realizar la costura. A ver, entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que arreglar, algo que quitar? ¿Ustedes piensan que está bien, que está mal? ¿Algo que no entiendan? ¿Está claro ahora? Bien claro, seguro. ¿Puedo hacer preguntas a ustedes y puede estar bien? Por favor, levanten la mano, por favor, levanten la mano para poder conversar. Está bien claro. Si tiene una pregunta, levanta la mano. Dígame, Gregorio. No lo hacemos en blanco de esa misma forma que está ahí en ese enlace. O lo va a hacer de la forma del enlace que está en la camisa, como con seña transital y así. Tiene que hacer dos cosas. Tiene que hacer primero eso y después tiene que hacer esto. ¿Por qué? Porque usted no puede hacer la segunda hoja sin antes hacer esto. Evidentemente. Tiene que hacer primero definir cuáles son los materiales, los equipos, la mano de obra, después hacer el proceso de producción, describirlo y específicamente decir, mira, esto es lo que yo voy a definir. Regularmente se usa que no sea el primero ni el último, sino que sea
por el medio para que le pueda definir bastante bien lo que es ese proceso. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Ok, ya todo el mundo está claro, ¿verdad? Ah, perdón, dígame, Ricardo. Profesor, Sí, ¿me escucha? sí, le escucho, dígame. Esa pregunta de esa clase, ¿cada quien va a dar explicación individual o usted va a coger una persona, va a elegir una persona y los otros van a abundar después de eso? No entiendo la pregunta. Repítame otra vez. O sea, así? ¿A qué te refieres? usted dijo, ¿verdad? Usted dijo, hay que explicar sobre eso, ¿verdad? Sobre ese tema después cuando uno lo haga. Yo voy a hacerle preguntas a ustedes Sí. sobre ese tema, a ver si entendieron. A cualquiera, yo, mira, tal persona, Okay. todo el micrófono y habla. Ok, eso es lo que yo digo. Usted le va a hacer preguntas, por ejemplo, a una persona así, y a cada quien, no individual. Preguntas Hey. normal a cualquier persona. Ok. Bien. Vamos con Ismael José. Dígame, Ismael. Profesor, buenas noches. Mi pregunta es, ¿la clase será como yo la hice? Yo sé que yo la hice mal. ¿Será por vía de Word o una hoja en blanco? En el mismo formato, la misma actividad, tiene un formato que tú lo puedes hacer en ese formato. Creo que está en Word, me parece. No estoy seguro. Sí. Usted coge el mismo formato y lo hacen directamente en Word y ya. No tiene que inventar el pan de agua, ya está ese tiempo está inventado ya. A ver, ¿qué nos dice Gregory? Gregory, dígame. No, profesor, porque yo el mío lo hice en blanco. Si lo hizo bien y yo lo puse bien, no tiene que darle mucha vuelta. Está perfecto. Ok. Luego decimos, eso es con relación a lo que... dígame, Edwin. Dígame una pregunta, dígame. Bueno, permiso, pero yo puedo imprimir el cuadro y hacerla con lápiz. Por supuesto, una de las Y personas después que lo subirla hizo, para PDF. una de las personas que lo hizo así. O sea, tomó, lo hizo a mano y le hizo una foto y ya, es lo mismo. O sea, no hay Excelente, excelente. Y después subirla por PDF. Sí, con PDF, porque se me dificulta cuando es en Word. Lo tengo que abrir el archivo en otra parte y... Gracias. Bien. Entonces, eso es la explicación cuando es un bien, una camisa. Pero también se aplica idénticamente cuando es un servicio. Y específicamente vamos a hacer este ejercicio con este tipo de causas, de ejemplo. Dice, enfoque basado en procesos de servicio aplicado a servicios de canje de cheque bancario. Pues ahora usted es un banquero. Recuerden que esta clase se da no solamente para empresas de bienes, también yo la doy el control de calidad y la inspección de calidad para empresas que estén en servicios. Esta parte de ustedes quizá no le va a servir para nada, pero ustedes tienen que sabérsela. Si ustedes trabajan ahora mismo en una empresa de bienes y le toca dentro de un año, un mes, 6 meses trabajar en una empresa de servicio, usted va a ver que se aplica perfectamente igual que si fuera una empresa de bienes. ¿Cómo se hace? Igualmente, defino cuáles son los materiales, los equipos y la mano de obra que trabajan en el canje de un cheque. En este caso, los materiales, el cheque, el dinero, documentos, los equipos, la contadora automática, la caja de seguridad y demás. La mano de obra, el cajero, el supervisor, el gerente, todo lo que tenga que ver con esa parte de lo que es el banco. Entonces, primero, dígame, Juan Manuel, ¿tiene alguna pregunta? Profe, mi área de trabajo, yo trabajo en almacén. ¿Yo puedo hacer ese trabajo en lo que se enfoca en almacén o tiene que ser necesariamente de la parte de producción? Precisamente lo que expliqué hace 4 minutos y medio era que lo que vimos anteriormente, el ejemplo anterior, era de un bien, que era de una camisa. Y le expliqué ahora mismo de que también está perfectamente diseñado para que también usted pueda hacerlo de un servicio. Usted lo que presta es un servicio. Entonces, simplemente lo mismo que usted va a hacer con un bien, se lo voy a explicar ahora, en este mismo instante, cómo
usted lo va a hacer en almacén porque usted lo que da un servicio. Entonces, comienzo por aquí explicándole en la parte de un cheque bancario. Comenzando primeramente por aquí, tenemos vimos los materiales y el banco. La siguiente parte es definir lo que es el proceso de producción. Tenemos un momentico, Noemí Cruz. Los demás han entrado a tiempo y han salido varias veces. Déjenme esperar que ella venga a preguntarle por qué entró tan tarde. Bueno, tenemos entonces lo siguiente. En el proceso de producción, para canjear un cheque, tenemos, primero se hace la fila del cliente, luego se entregan los documentos y luego se confirman los datos. Recuerden que cuando yo lo estoy poniendo acá en color oscuro, eso quiere decir que voy a definir ese procedimiento. Luego lo siguiente es confirmar los fondos, pedir autorización del supervisor y luego la entrega del dinero. Entonces, ese es el procedimiento de producción de ese servicio. El producto final, ¿cuál es? Mucho dinero que se le va a entregar a la persona que va a canjear el cheque. Sencillamente. Ahora vamos a poner esto en el mismo esquema de lo que es un servicio, pero en el esquema de procesos basados en servicio. Comenzamos por acá. Las fuentes de entrada o proceso precedente, ¿cuál es? Dice la entrega de documentos. ¿Y por qué? Porque aquí lo dice, miren dónde está. La parte precedente de esta es precisamente la entrega de documentos. Ahí está. Eso está regalado ahí, ¿verdad? Luego dice, ¿cuáles son las cosas que se necesitan? La entrada, materia prima, energía, información. Mira, necesita cheque, dinero, documento, contadora, caja de seguridad, el mismo cheque físico, la cédula de la persona, el sistema que tiene el banco. Son las cosas que se necesitan para que el cajero pueda validar y canjear el cheque. Entonces, seguimos en la parte de las actividades. ¿Qué hace el cajero? Porque estamos definiendo aquí lo que hace el cajero. Dice confirmación de datos. Pues entonces, ¿qué hace el cajero? Él va a confirmar que el cheque tenga el mismo nombre que dice la cédula. Que el monto que se va a pagar esté disponible. O sea, si la persona no tiene dinero para pagar un cheque, evidentemente no se va a poder pagar. Que la firma corresponda, que muchas cosas tienen que ser. Entonces, eso es la confirmación. Ahora, la salida es un cheque confirmado esperando confirmación de fondo disponible. Una cosa es confirmar que el cheque esté bien, que tal cosa. Ahora bien, ¿los fondos están destinados para ese cheque? Cuando es menos 30,000 pesos, el cajero no tiene que preguntar al supervisor para nada. Ahora, cuando excede, no, creo que depende del banco. El banco cuesta 50,000, 100,000 pesos, el cajero puede tomar la decisión de canjearlo sin consultar al supervisor. Pero cuando pasa más de 50,000 o 100,000 pesos, entonces tienen que llamar al supervisor. En este caso, el supervisor o supervisora es la persona que autoriza y dice, sí, hay fondos suficientes para poder pagar ese cheque. Incluso la pantalla de los fondos disponibles no le aparece al cajero hasta que el supervisor va y mete una clave. Incluso es por seguridad. O sea, si el cajero quiere cambiarlo, el cheque, él no sabe si hay fondo disponible. Tiene que llamar a su supervisor, el supervisor va, le mete la clave, o sea, él sí puede ya pagar porque le va a aparecer en la pantalla que el fondo está disponible. Esa es la mecánica que se utiliza en el enfoque basado en procesos de servicios, aplicado precisamente al canje de un cheque. ¿Claro esto? ¿Alguna pregunta, algún detalle, algo que no entiendan? Bien, entonces eso mismo está, así mismo como práctica en su Infotec virtual. Está de la semana pasada, pero que solamente 2 personas lo habían realizado. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos después lo siguiente. Tenemos la parte de productividad. La productividad es la relación
entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. O sea, cuánto fue lo que se hizo en producción, pero dividido en los insumos que yo tuve que invertir para poder producir eso. Y es sencillo, ¿eh? Y vamos a poner 2 ejemplitos. A ver lo que ustedes me ayudan. 2 preguntitas sencillas. Si yo produzco 1000 envases de esto, 1000 envases, ¿bien? Y utilizo 100 personas para fabricar 1000. Esa es una empresa. 100 personas para fabricar 1000 unidades. Ahora, otra empresa que fabrica los mismos 1000 elementos, pero utiliza para eso 20 personas. ¿Quién tiene la mejor productividad? Recuerden, la empresa número 1 fabrica 1000 unidades y para eso utiliza 100 personas. La empresa número 2 fabrica 1000, pero solo utiliza 15 personas para fabricar la misma cantidad. ¿Cuál de las 2 empresas tiene una mejor productividad? Vamos a ver por aquí. Se llama, Avieser. Avieser, por favor, tome su micrófono. Avieser, su micrófono. Sí, profesor. No entiendo, Avieser. Diga. Avieser, en el ejemplo que di, ¿cuál de las 2 empresas tiene mejor productividad? La que produce con 15 personas para mí, profesor. ¿Y por qué? Que producen la misma cantidad con menos personas. O sea, el equipo que trabaje ya con ellos tiene mejor capacidad para manejarlo. Excelente, muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien, gracias, Avieser. Vamos a ver entonces por aquí a David Constanza. David, toma su micrófono. Voy a hacer una pregunta relacionada a eso mismo. David Constanza. Todo el micrófono, David. David Constanza, su micrófono, por favor. Se fue David. Vamos entonces a sacarlo de la reunión porque no está atento. No, yo estoy aquí. Pues Estoy aquí. bien. En internet. Ok, decíamos lo siguiente. Decíamos ahorita 2 empresas. La empresa 1 producía 1000 envases utilizando 100 personas. Y la empresa 2 hace lo siguiente. Para producir 1000 envases solo utilizaba 15 personas. Su compañero, Avieser, dije, no, la empresa número 2 es más productiva porque produce la misma cantidad utilizando menos recursos. Solo utiliza, en este caso, 15 personas. Ahora, si yo le digo lo siguiente, que la empresa número 1, en vez de producir 1000, produce 1500 unidades. 1500 unidades. Y utilizando 100 personas. 1500, se subió la producción un 50%. Utilizó para eso 100 personas. Y la empresa número 2 se mantiene igualita. O sea, produciendo las mismas 1000, pero con 15 personas solamente. David, ¿en cuál de las 2, en ese caso, hay una mejor productividad? En la empresa número 2, profe. ¿Por qué? Por el motivo de que con 15 personas ellos están produciendo 1000 piezas, mientras que la otra empresa está produciendo con mayor cantidad de personas. Si duplicamos la empresa número 2, ponemos 30 personas, ellos nos van a fabricar
2,000 piezas. Entonces, queda por la cantidad de personas son menos. Si ponemos la misma cantidad de personas de la empresa número 1, entonces vamos a producir por encima de lo que ellos estaban produciendo. La empresa número 2 está produciendo mucho más con menos recursos, personas. Excelente conclusión, David. Me diste en el clavo ahí. Excelente. Tal como dice David. Aunque haya subido su producción, la duplicó a 1,500. Todavía, no duplicó, no. Le subió un 50%. Todavía tiene unos recursos que está utilizando que están muy por encima con relación a la empresa 2. Por eso que la empresa 2 todavía sigue siendo más productiva. Entonces, como ustedes ven, la productividad es una relación matemática entre el número de unidades producidas dividido entre los insumos empleados. Visto eso, entonces vamos a ver algunos ejemplos que nos van a dar lo que es la productividad. Entonces, les voy a pedir por favor que tomen papel y lápiz. Ahora todo el mundo, papel y lápiz en su casa, un lapicero, piedra pintada, lo que sea. Pero tiene que usar papel porque voy a hacer un ejemplo y les voy a pedir que ustedes desarrollen un ejercicio aquí en vivo. Dice, en una fábrica de pantalones, su producción mensual es de 400,000 piezas. La fábrica cuenta con 100 empleados, los cuales trabajan en turno de 8 horas diarias durante 25 días al mes. Para esta empresa tendremos producción de 400,000 pantalones. Recursos empleados, trabajadores, 100. Hora de trabajo, 8 por 25 días. Por lo tanto, la productividad de esta empresa sería 100 por 8 por 25. ¿Por qué 100? Tenemos 100 trabajadores. ¿Por qué por 8? Tenemos 8 horas trabajadas. ¿Por qué por 25? Tenemos 25 días trabajados. Eso me da 20,000. Ahora bien, mi productividad, recuerden que es la relación entre lo que se ha producido, que son en este caso 400,000 pantalones, dividido entre 20,000, que son los recursos que yo utilicé para producir esos 400,000 pantalones. O sea, queremos decir que mi productividad es de 20 pantalones por hora hombre. Por cada hora hombre se producen 20 pantalones. Esa es mi productividad. ¿Es buena? ¿Es mala? No sé. La productividad es un número que tú lo vas a calcular dependiendo de quién. Como pongo la mano, déjame ver qué lo pasa. No sé, como que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Bueno, está bien. Entonces vemos aquí que la productividad es algo relativo. Yo tengo que compararme contra otra empresa o compararme contra mi productividad de hace un año o de la semana pasada. La productividad es simplemente un número. Ustedes van a tener posiblemente que si trabajan, ustedes tienen empresas y plantas en China, Estados Unidos, no sé cuánto. Y quizá, digo yo, ¿verdad? Dicen, mira, la productividad de República Dominicana es mayor o es menor que en China, o mayor o menor que en Francia, porque ya ese número alguien lo calculó y sabe qué cantidad de unidades ustedes pueden producir por hora. Vamos entonces ahora a calcular esta parte. Miguel y Miguelina hacen pasteles que venden a supermercados. Ellos y sus 3 empleados invierten 50 horas diarias para producir 150 pasteles. ¿Cuál es la productividad de esa empresa? Y después, la parte B, si la empresa aumenta su producción a 155 pasteles por día, ¿cuál es ahora su productividad? Se le voy a dar 5 minutos para que lo resuelvan ese problema. Por eso le pedí que tuvieran papel y lápiz. Y en 5 minutos, entonces, a cualquiera de ustedes le pediré que me diga la respuesta. Bueno, entonces 5 minutos. Son las 6:55, a las 7 en punto. Entonces, retorno por aquí.
¿Y qué era lo que íbamos a hacer con el cuaderno? Nosotros íbamos a calcular ese problema que él dejó ahí. Ok, gracias. Sí, pero ese problema él lo dijo Millón. Y Por el primero favor, estaba más por favor, detallado. deben hacer silencio, todos en silencio, para que sus compañeros puedan concentrarse. Si tienen alguna pregunta, yo le voy a hacer la pregunta al final, porque le pedí si había una duda. Nadie me dijo que tenía dudas, entonces no se quejen ahora. Cuando termine el tiempo, yo voy a tomar cualquiera de ustedes y le voy a preguntar. De modo que, por favor, en silencio, sin hablar nada, van a terminar el problema.
Bien, entonces vamos a ver. Tenemos por aquí entonces a Rubén Alcántara. Por favor, tome su micrófono. Rubén, Sí. ¿cuál es el resultado de la productividad de esa empresa? 3.1. ¿3 puntos cuánto? 1. Ok, ¿y qué usted hizo para que le diera 3.1? Multipliqué el 5% que usted le subió y lo dividí entre 155. A ver, estamos hablando, son dos cosas diferentes. Te dije la primera parte, la parte A. ¿Cómo hiciste la parte A? La productividad. La parte A. Ajá, déjame ver. Tú no puedes hacer la parte B antes que la parte A. Pensaba que solamente se va a hacer la parte B. Ok, la parte B, ¿cómo lo hiciste? Está bien, para tener. ¿Cómo hiciste la parte B? ¿Qué dividiste? ¿Qué entre qué? ¿O qué multiplicaste? 50 entre 150 que me daba. Yo multipliqué 50 por 150. Pero que 50 por me dio 150 le da o sea, 7.500. 7.500 le da eso. Usted lo multiplica. cuando yo entonces lo dividí, cuando dividí 150 entre 50 me daba 3 puntos. Ahora sí. 150 entre 50 le va a dar 3 puntos nada, le da 3 pelados, como dice. Su productividad es 3, ¿verdad? Ahora, en la parte B, como decía 155, ahí sí, 155 me da 3.1 ahí. entre 50, ahí le da 3.1. Muy bien, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Ya ahí está muy bien. Famer, perdón. Dígame. Profesor, ahí dice, Miguel y Miguelina hacen pasteles que venden a supermercados. Ellos y sus 3 empleados invierten 50 horas diarias para producir 150 pasteles. Ahí dice 50 horas diarias, pero el día no tiene 50 horas. Porque son 3 personas. Entonces divide 50 entre 3, te va a dar que cada persona Ok, las horas se van a dividir, ya se van a dividir a todos los empleados. entre 3, te da que cada persona trabajó 16, o sea, como que cada trabajo mucho, 3 empleados, 50 entre 3 es igual a 16 horas y pico cada empleado. O sea, trabajaron demasiado los 3 empleados. No, perdón. Ellos, o sea, serían 5 personas. 5 entre 50. 5 entre 50. Porque Miguel y Miguelina más. Exacto, más sus 3 empleados. 50 entre 5. Serían 10 horas diarias entre las 5 personas. O sea, cada persona trabajó diario. Por eso no importa. Lo importante es que me está diciendo ahí que son 50 horas diarias. Puede ser, a mí no me importa la persona que sean. Lo importante es que yo dividí, como hizo el compañero, 150 pasteles entre las 50 horas que se invirtieron para hacer el trabajo. Bien. Esa es la productividad. Dígame, Rosana, ¿tienen una pregunta? No, ok, ya todo está clarísimo, ¿verdad? No era para contestar el ejercicio, pero eligió a alguien más. Bueno, precisamente ahí está la productividad, 150 entre 50 horas, tenemos 3 pasteles por hora, y si incrementamos a 155 pasteles, entre 50 me da 3.10 pasteles. O sea que está bastante pues detallado lo que debe ser. Luego dice, luego hay más ejercicio, más cosas, no vamos a tomar eso, vamos a tomar el siguiente que está aquí. Dice aquí, número de unidades producidas entre insumos empleados, productividad, ¿verdad? Tenemos entonces, en la línea 1, tenemos 10 personas. Entonces, unidades producidas por hora.
1500. Entonces, ¿qué hacemos? La fórmula, unidades producidas por hora entre la cantidad de trabajadores. Se vamos a dividir 1500 entre 10, me da una productividad de 150. La segunda línea tiene una productividad calculada por lo siguiente. 8 trabajadores hacen 750 unidades por hora. Entonces dividimos la unidad producida por hora entre los trabajadores, nos da 94 de productividad. 94 unidades producidas por cada persona. La siguiente, como ven ahí, es la misma fórmula para todos. Le puse varios ejemplos acá, pero en su infotec virtual van a tener entonces una práctica con diferentes números que eso, por supuesto, ¿verdad? Entonces van a tener que ustedes calcular por cada uno cuál es la productividad que van a tener por cada una de las partes implicadas. Bien, entonces vimos ya ese tema, la parte de productividad, bien acabada, bien ready. ¿Alguna pregunta sobre productividad? Que lo vimos, ya estamos ready, ¿verdad? Ok. Sí. Ok, vamos entonces ahora a ver el último tema. Es un tema más fácil de explicar, pero un poquito más de sacar conclusiones y saber específicamente qué se busca. Este es el diagrama de flujo de proceso. O sea, cuando usted va a hacer cualquier tipo de producción dentro de una empresa, hay un diagrama de flujo. O sea, dónde comienza la producción, qué sigue, quién hace tal cosa. Y cada una de esas actividades tiene unas figuras que representan, dependiendo de lo que usted haga, va a representar una actividad o va a representar una parte del proceso. Entonces, cuando ustedes vean acá ese rectángulo que tiene en la parte inicial y final, está redondeado. Eso no quiere decir que... A ver, aquí, Catherine. Eso no quiere decir que eso representa el inicio o fin de un diagrama. Entonces, ese símbolo específicamente, ustedes tienen que saber que representa inicio o fin. O sea, cuando ustedes vean esa figura, usted sabe que va a iniciar o que inició el diagrama de flujo o que terminó. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Tienen que apagarlo, por favor. Ok, entonces esa es la primera figura. La segunda figura se refiere al proceso. O sea, indica todas las acciones a realizarse. Algunas veces se representa con un cuadrado, otras veces con un rectángulo, pero regularmente con un rectángulo. Es un poquito más común porque el asunto para poder hacerlo a nivel de Excel, sobre todo, es más fácil un rectángulo. Entonces, cuando ustedes vean esa figura o un rectángulo, eso nos va a indicar las acciones a realizarse. O sea, mover, quitar, poner, colocar, subir, bajar, es un proceso. La otra parte es la parte de decisión, que es un rombo. Decisión, entonces me dice, representa las comparaciones de dos o más valores. Tiene dos salidas de información, verdadero, que es sí, o falso, que es no. Importante, es una pregunta que se va a contestar como sí o como no. Cuando ustedes estuvieron en inglés, dando curso de inglés, le decían los yes or no questions. ¿Recuerdan eso, verdad? Bueno, esa pregunta debe contestarse con sí o con no. Es una pregunta, no una respuesta. ¿De acuerdo? Pregunta. Que se debe contestar con un sí o con un no. La otra parte de las figuras es el retraso. En ese sentido, indica los retrasos obligatorios del proceso. Son esos retrasos que por obligación hay que tener. Porque hay un tipo de proceso que nos va a dar una espera por obligación. Por ejemplo, si usted trabaja en una fábrica de hielo, tiene que poner en molde el hielo, perdón, el agua, y ese tiempo de retraso que está siendo operativo
la nevera, es obligatorio. Usted no puede sacar el hielo antes de que esté. Es un retraso en el proceso. Entonces se define con una D o con simplemente esa figura. Más bien delay en inglés, el retraso. Otras figuras más que se utilizan regularmente son un documento. Cuando hay un documento, como ustedes ven, te hace esta figura que está de esta forma, representa el uso de un documento que interviene en el proceso. Por ejemplo, si ustedes van a utilizar un registro de calidad, deben decir, en tal parte tenemos un registro de calidad. Es un documento. Se pone el dibujo y le coloca las letras, registro de calidad tal, de tal proceso. Otra parte que tenemos es el almacenamiento interno. Se refiere a los artículos o informaciones a almacenarse de forma temporal en el proceso. Por ejemplo, ustedes tienen, cuando terminan un turno de trabajo, posiblemente si no terminaron toda la orden, entre un proceso y otro se quedan materiales, como usted dice, material en proceso. No es bueno, pero queda material en proceso. Entonces, entre el proceso 3 y 4, eso que queda ahí, en la mañana, cuando comienzan a trabajar, la gente del proceso 3 agarra y entonces manda al proceso 4 para que no se detenga ni un segundo las operaciones. En la otra figura nos dice operación manual. Cuando el proceso es automático, casi en su totalidad, se deben señalar los procesos manuales. En este caso, es lo siguiente. Supongamos la fabricación de pintura, que es prácticamente automático. Entra por un lado, no, vamos a poner la fabricación de botellitas de agua. Entra por un lado el agua, por otro lado entra lo que es la botella, se llena la botella, todo es automático. Ahora, si después se dañó la máquina, supongamos, o la máquina o la cantidad son pequeñas, ello puede ser que la etiqueta la pongan de forma manual. Entonces, esa operación es manual, pero solamente se utiliza cuando todos los demás procesos son automáticos. Ejemplo, hay una compañía que ustedes conocen que se llama Planeta Azul, que le fabrica agua a muchas empresas, por ejemplo, a helados Bon. Entonces, ellos están fabricando botellitas de agua. ¿Qué sucede? Para poder fabricar la botellita de helados Bon, ellos tienen dos opciones. Poner la etiqueta que sea automáticamente o poner 4 personas a poner la etiqueta manualmente. A ellos les resulta mejor, para no tener que cambiar etiqueta y tamaño, poner 4 personas que lo hagan manualmente. Ahí entonces sí va en lo que es el proceso manual. ¿Alguna pregunta con relación a los tipos de procesos? ¿Está claro? ¿Muy oscuro? Bien, entonces seguimos. Vamos a ver entonces acá un ejemplo. Vamos a utilizar solamente 4 de las figuras. Perdón, 1, 2, 3. 3 figuras. Vamos a utilizar de las figuras que tenemos aquí, solamente vamos a utilizar esas 3. Para no complicarnos la vida, ¿verdad? Entonces, comencemos con un ejemplito. Dice aquí. Ejemplo de diagrama de flujo de proceso. Paso previo. Primero, tenemos acá. El paso número 1. Eso es para recibir la mercancía en almacén. Paso número 1, decimos aquí, como ustedes ven, ¿por qué tiene esa figura? Con ese rectángulo y las dos partes de adelante y atrás están redondeadas. Nicolás, ¿qué nos dice Nicolás? Porque eso representa inicio y fin de la... Inicio, excelente, Nicolás. Significa inicio y fin del proceso. Muy bien. Edwin, ¿tienes alguna pregunta? Se fue Edwin. Está ahí Edwin. Edwin, ya que tú tienes la mano levantada, la segunda dice inspección de mercancía versus factura. Y tiene otra figura. Entonces, Edwin, ¿por qué tiene esta figura diferente a la primera que utilizamos? A ver, Edwin Gabriel, toma su micrófono para poder oír.
Edwin Gabriel. Edwin, si no me contestas, te saco de la reunión porque esto es para hoy. Bueno, a veces hacemos así y sacamos a Edwin de la reunión. Ok, vamos ahora con David Constanza. David, ¿por qué se utiliza esa figura? Esa figura se Esa utiliza. Ajá, sí. Eso es proceso, profe. Proceso. ¿Por qué? Porque ahí es donde van a procesar el material, van a validar. Se hace una actividad, no necesariamente que vamos a hacer, porque por ejemplo, la inspección de mercancía, tú no modificas el material, tú vas a identificar, pero es una actividad. Hacer una actividad en un proceso te lleva la figura del rectángulo o el cuadrado. Muy bien. El tercero me dice una pregunta que se contesta con sí o con no. Muy importante esto, ¿eh? La 3 y la 5 son dos preguntas que se van a contestar con sí o con no. Preguntas, no respuestas. Entonces tenemos, la pregunta es, ¿el pedido está completo? Entonces, viene la pregunta. Rosana Félix, por favor, toma su micrófono. Rosana Félix, su micrófono, por favor. Dígame, profesor. ¿Por qué se utiliza esa figura en la parte 3? El pedido está completo. Esa figura se utiliza porque eso es como el centro del trabajo, como de lo que se va a hablar en el proceso. Diablo, bueno. Ok, baja el micrófono, no hay problema. Dijiste una cosa totalmente fuera, pero muy lejos de lo que es. A ver qué nos dice por aquí Yaribel Lebrón. Yaribel, ¿por qué se utiliza esa figura? Tanto en el 3 como en el 5. Yaribel Lebrón, por favor, tome su micrófono. Yaribel Lebrón, bueno, Yaribel está, parece en otra cosa. La voy a sacar de la reunión porque si no contesta que no está en clase. Última oportunidad, Yaribel Lebrón. Se fue Yaribel. Ok. Vamos ahora con Joan Soriano. Johan Soriano, por favor, toma su micrófono. Aquí está el profesor. Joan, ¿por qué se utiliza esa figura tanto en el paso 3 como en el paso 5, que son dos preguntas? A ver. Según como dice, porque representa comparación. ¿Cómo hace comparación? Explíquemelo bien, que no lo entendí. Que representa comparación en el sentido de que si el pedido está completo, de sí o no. ¿Está entre sí o está entre no? Entiendo, pero ¿por qué se usa esa figura? Que es ese rombo. ¿Por qué se usa ese rombo? Es la pregunta. Porque está como, el 3 está como una pregunta. Entonces se utiliza esa. Exactamente. Muy bien, Joan. Como es una pregunta que se le pone como sí o como no, se representa por la figura del rombo. Excelente, muy bien. Eso que quería escuchar. Muy bien. La otra parte dice 4, inspección de calidad. Entonces, tenemos aquí que eso es un cuadrado o rectángulo que representa lo que es una actividad.
La parte 5 me dice mercancía en buen estado. Igualmente, es una pregunta. Entonces, por eso que se representa por un rombo. Y también, importante, no es una pregunta, es una pregunta que se contesta como sí o como no. Ok. La siguiente parte nos dice notificación de recepción a producción. Si es sí, si la respuesta a la pregunta es sí, entonces notificamos al departamento de producción. Pero si es no, entonces tenemos que irnos a lo que es cuando hay problemas, se notifica al departamento de compras. ¿De acuerdo? Eso es lo que, esa es la explicación de esa parte. Viéndolo ahora ya a nivel un poquito más de detalle, decir, primero, un almacén cualquiera. Mercancías recibidas en almacén. La segunda, decimos, inspección de mercancía versus factura. La tercera, recuerden que la tercera y la quinta es una pregunta. ¿El pedido está completo? Si es sí, paso al paso 4, que es inspección de calidad. Si es no, entonces pasa al paso 7. El paso 7 nos dice, cuando hay problemas, notificará al departamento de compras. Luego dice la parte 5, mercancía en buen estado. La pregunta, ¿está en buen estado de mercancía? Así es sí, notifico al departamento de producción. Y si es no, entonces en este caso, cuando no hay problemas, notifico al departamento de compras. Rosana, dígame. En ese caso, si es no, llevándolo al tema llevándolo al ámbito de donde yo trabajo, la fábrica, si es con el sentido de una pieza, si es no, o sea, si la pieza sale no conforme, entonces se scrapea acá en el número 7. No sé cómo se dice completamente, pero se hace como ustedes digan. Se hace una actividad. Se manda tal cosa, se le pone un label de calidad, se quema. Depende de lo que ustedes hagan. Y ahí depende ese tipo de... Bien, entonces, en esta parte, luego dice realizar un diagrama de flujo de proceso. Y ahí hay la actividad me parece que es sobre su departamento. Entonces, no recuerdo lo mismo lo que dice, pero usted va a tener que hacer también ese diagrama de flujo de proceso. Pero lo que van a hacer es, con la misma distribución que tiene, usted lo que van a hacer simplemente es colocar lo que dice cada uno de esas partes, del 1 hasta el 7. Tomando en consideración, recuerden que la parte 3 y la parte 5 son preguntas que se responden con sí o con no. Pues bien, entonces vamos a dejar hasta aquí en el día de hoy. Ya tenemos bastante, pues, temas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Antes de irnos, yo quiero saber si el grupo que estaría pendiente decirnos cuál es el tema que van a utilizar para el trabajo final, si lo tienen definido. El tema es, las personas son Lady, Famier, Wellington y Kenny José. ¿Ya definieron qué tema van a tener? ¿O todavía no? Bueno, vamos entonces a dejarle eso para que ustedes lo definen esta noche y lo envían por el grupo de WhatsApp. Nada, que la pasen bien. Entonces nos vemos en el próximo encuentro del jueves y ahorita les subo esta grabación y también las actividades propuestas. Gracias, Beto.